Aún recuerdo cuando desde este canal, pues sí, marcando niveles de soporte y marcando niveles de resistencia, conseguíamos adelantarnos y acompañar a un movimiento cercano y fue incluso superior al 1000% en la cotización de Terra Luna Classic. Sí, los niveles, y como siempre os digo, hay que ir pasito a pasito y andando y viendo, pero me está llamando la atención que, bueno, pues en el último gráfico que hemos analizado de la cotización de Terra Luna Classic, marcábamos un nivel de soporte y por el momento se está respetando en cierres. De hecho, os voy a cambiar aquí a un gráfico de 4 horas de LUNC, de la cotización de Luna Classic, y fijaros cómo esta vela al final se ha metido por dentro de este nivel de soporte y está respetando ese nivel. Cosas que me llaman la atención, bueno, pues primero, esa vela de vuelta es pequeña, sí, pero es un martillo, es una vela de giro, interesante ya para, bueno, pues ver ese posible pump en la cotización de Terra Luna. Importante no perder este zonal de mínimos, importante no perder en cierres de gráfico de 4 horas la mecha que nos ha dejado aquí esta vela. Por debajo de ese nivel me llama la atención zonal de los 23,523 y incluso zonales en los 22,269. Por debajo de estos niveles, peligro bajista, peligro de incluso, bueno, pues visitar entornos de los 15,48. Es decir, no me gustaría ver perder este nivel de soporte, pero al igual que cuando nos adelantábamos a ese pump en la cotización de Terra Luna Classic, y os vuelvo aquí al pasado, al igual que aquí os insistí que no se rompía el nivel de soporte, que se visitaba, pero que el precio lo respetaba en cierres y que podía aparecer el impulso, y después, posteriormente, así fue, pues en este momento, bueno, volviendo con el gráfico de una hora, lo primero que me llama la atención son las divergencias que está dejando el MACD, es decir, el precio de Terra Luna Classic sí está en presión bajista, continúa moviéndose a la baja, pero el MACD no está dejando mínimos superiores, es decir, se mantienen niveles más altos que en los anteriores mínimos del precio. Eso normalmente pues suele, o bueno, hay que ir siguiendo la señal, pero suele avisar de, bueno, pues de posibles cambios en la tendencia. A la vez, por proyección de ondas, estos dos niveles, este zonal, lo teníamos marcado en el gráfico y es un, ya digo, un nivel a mi ver muy interesante, muy importante, y en el momento actual, como digo, ese zonal se está respetando en cierres, ¿vale? Vais a recordar, y os he hablado muchas veces, bueno, pues del juego de las cajitas, porque muchas veces es el que nos alerta de esos movimientos. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es, pues por supuesto, si os fijáis en estas últimas ondas, en estos últimos movimientos al alza, fijaros que en todo momento son contenidos, son movimientos con este rango de movimiento, valga la redundancia, y lo que estamos buscando que es un movimiento superior a este. Entonces, cortísimo plazo, insisto y debo insistir, mientras no veamos superación de los 27,700, este zonal que ya os marcábamos, parece que los niveles se marcan a posteriori, pero es que estas resistencias se han venido marcando y utilizando como objetivo, al igual que, insisto, creo que en este zonal de los 27,77 hay un objetivo ahora mientras se respete este zonal de soporte en el que he insistido, ¿vale? Como digo, me llama la atención esas divergencias y me llama la atención que la superación de este zonal, la superación de este nivel de resistencia nos puede llevar ya, bueno, pues a utilizar una cajita mayor, es decir, a ver un movimiento al alza mayor que todos estos que hemos estado viendo. Fijaros que si nos remitimos al pasado, los anteriores movimientos al alza fuerte que hemos visto, bueno, pues tenemos incluso este movimiento, es decir, puede aparecer, ¿por qué no? Si se van rompiendo niveles de resistencia, puede aparecer un impulso mayor hacia estos entornos de los 43,10, 43,20. Recordad que sí, que hemos dicho ya hace tiempo que mientras no se perdiera este soporte en Terra Luna Classic, puede aparecer un movimiento hacia los 4000 famosos, puede todavía aparecer, pero insisto, hay que respetar ese nivel de soporte y romper en principio este nivel de resistencia, este zonal de los 27,64. ¿Qué puedo yo vigilar en el corto plazo? Bueno, pues puedo cogerme este último movimiento a la baja, es decir, coger esta última onda que tenemos aquí y pedirle en un primer momento, por supuesto, superación en cierres, a ver si me deja dejaros aquí el gráfico, sí, vale. Por supuesto, como digo, en un primer momento hay que pedirle superación de los 26,9, muy cercano a ese zonal que estamos comentando y a ese posible objetivo alcista y zonal de primera resistencia, y cortísimo plazo, si cogemos este último movimiento que hemos visto, voy a fijarme además incluso en esta última onda, está
atacando justamente un nivel de resistencia de corto plazo. Entonces, interesante lo que haga Terra Luna Classic en las próximas horas. ¿Por qué? Porque la superación de este zonal de los 25.250 en cierres de una hora, en cierres incluso de gráfico de 30 minutos, puede llevar al precio ya a querer atacar los 26.074. Lo lógico en ese movimiento, y si aparece esa onda, es que ya dé un movimiento superior, es decir, que ya dé una onda similar o proporcional a estas ondas que os estoy marcando aquí, es decir, a estos cuadraditos, y por eso me llama la atención que se esté respetando el nivel de soporte, es decir, porque finalmente si el precio consigue coger fuerza, puede lanzarse a atacar estos entornos entre los 2.700 y los 2.800. Eso es un pump, eso es bueno, pues un movimiento al alza desde el zonal de mínimos del 15%, pero si se da posteriormente la ruptura de resistencias, consigue batir este máximo, es decir, ya sabéis que los movimientos en Terra Luna suelen acelerarse, entonces que consigue romper esa resistencia y escalar posiciones, la superación de los 31.7, 31.48, superación de este nivel me estaría alertando de que entonces quizás está apareciendo una onda más fuerte, una onda al alza, que ya digo que puede tener objetivos por encima de los 4.000, y eso ya estaríamos hablando incluso de un rebote del 100% desde este zonal de mínimos, o muy cercano al 100% desde este zonal de mínimos. Insistir que sí, como siempre os digo, andando y viendo, pasito a pasito, vamos a ver primero si rompe esos niveles de corto plazo y entonces empieza a aparecer ese movimiento al alza, pero remarcar que ese soporte sigue vivo, que Terra Luna Classic está respetando ese nivel de soporte, pedirte que le des al me gusta al vídeo y lo compartas en redes sociales y foros si valoras este trabajo, y vamos a continuar viendo varias cosas del gráfico de Terra Luna Classic. Para los que habéis venido siguiendo el canal, pues sabéis, aparte de que sí, nos adelantábamos a ese 1000% en Terra Luna Classic y también en la cotización de Shiba Inu, pero sabéis que damos mucha importancia a las medias. Y ahora en el gráfico horario lo que me está llamando la atención es cómo finalmente se está convirtiendo en zonal de resistencia, es decir, la media de 133 sesiones, esta línea amarilla, está actuando como resistencia dinámica. Entonces, lo que comento, pues, si conseguimos ver un rebote fuerte, si consigue romper en cierres en un primer momento este zonal de los 23, de los 25.37, 25.40, todo me estaría alertando de que quiere visitar incluso la media. Eso estaría, bueno, pues suponiendo incluso romper este 61.8 de los retrocesos de esta onda, con lo cual me estaría incluso alertando de que puede despejar el camino hacia estos 27.3 y ese zonal de objetivo que estamos planteando. Es el nivel a batir, pero ya digo, andando y viendo, significaría ruptura de esta línea de tendencia que ayer os proyectábamos uniendo este zonal de mínimos. Entonces, pues bueno, muchas cosas que me coinciden en ese zonal, muchas cosas a tener en cuenta y muy interesantes si vemos, como digo, aparecer ese movimiento al alza. Difícil siempre adelantarse, sí, difícil siempre adelantarse. Al final, en estos zonales entra el miedo, hay dudas, bueno, esto es así. Pero yo lo que suelo insistir, a mí me parece que es mejor, bueno, pues tener una operativa o realizar una operativa en estos zonales que cuando yo ya estoy viendo dispararse al precio, escaparse, que el análisis técnico lo que nos pide es ruptura de la resistencia para confiar, sí, así es, pero bueno, pues una manera de adelantarnos quizás a los posibles movimientos que puede dar el precio. Y como siempre os digo, aquí adivinos no somos, aquí no tenemos la bola de cristal, sí, nos adelantamos muchas veces a los movimientos, pero simplemente, bueno, pues basándonos en estos niveles y estos análisis. Recordarte que tú debes tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir, estos son tan solo mis análisis y mis niveles. Coméntame qué esperas tú, ves posible ese movimiento al alza, ese pump en la cotización de LUNC, en la cotización de Terra Luna Classic, o de lo contrario no, ves que se va a romper este nivel de soporte y que vamos a caer a niveles inferiores. Déjamelo en la parte de comentarios, no te olvides de darle al me gusta al vídeo y compartirlo en redes sociales y foros. Suerte con vuestras inversiones y hasta próximos vídeos.